Bienvenido a nuestro canal donde creamos interesantes debates militares. Las historias en torno a Rusia y Ucrania son siempre temas candentes. Desde el lanzamiento de la Operación Militar Especial, el presidente ruso Vladimir Putin ha sumido tanto a Rusia como a Ucrania en un largo y doloroso estancamiento. Rusia ha atacado continuamente, mientras que Ucrania se ha defendido obstinadamente, contraatacando de vez en cuando para recuperar territorio. Sin embargo, Ucrania siempre se ha limitado a utilizar armas occidentales para atacar a Rusia y evitar así una escalada de las tensiones. Ahora, las cosas han cambiado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los aliados de la OTAN han dado luz verde a Ucrania para atacar directamente en territorio ruso, rompiendo la línea roja que antes frenaba a Ucrania. Las fuerzas ucranianas han entrado en Rusia y han atacado la estratégica región de Kursk. ¿Qué significa esto para Putin y el futuro de la guerra? Veámoslo más de cerca. ¿Qué está ocurriendo en Kursk? El 6 de agosto de 2024, Ucrania rompió la delgada línea de defensa rusa que separaba a Ucrania de Kursk, permitiendo a sus soldados entrar en territorio ruso por primera vez. El día en que se produjo este avance, no se informó de él, posiblemente porque los medios de comunicación se mantuvieron a la expectativa, suponiendo que Rusia haría retroceder rápidamente a las fuerzas ucranianas. Pero no fue así. Un día después, The Guardian fue uno de los primeros en informar adecuadamente sobre la incursión, señalando que los combates en Kursk habían entrado en su segundo día, con informes que sugerían que las fuerzas ucranianas habían logrado avanzar hasta 14.484 metros de la frontera y adentrarse en el Oblast de Kursk. Esa incursión había sido posible gracias a una carretera que discurre al norte de Sverdlyakov, un pueblo fronterizo ruso que también está cerca de un centro clave de transmisión de gas natural. Aunque esos informes no se confirmaron en su momento, The Guardian señaló que tanto fuentes oficiales como no oficiales rusas afirmaban que la incursión se había producido y que en ella parecían haber participado varios centenares de soldados ucranianos que habían aprovechado que la frontera entre su país y Kursk es una de las menos vigiladas. Desde la perspectiva rusa de todo el frente, Rusia se apresuró a afirmar que ya había neutralizado la incursión. Su Ministerio de Defensa afirmó que la incursión había sido neutralizada el mismo día en que se produjo, para luego dar marcha atrás cuando The Guardian publicó su informe y afirmar que seguía en curso a la hora del almuerzo del 7 de agosto. Rusia también proporcionó detalles sobre lo que había hecho para contrarrestar la ofensiva. Afirma que, mediante ataques con misiles y artillería, destruyó 50 vehículos blindados y causó 260 bajas a las fuerzas ucranianas. Ucrania se mantuvo hermética sobre toda la operación. El 8 de agosto, otros medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Entre ellos Le Monde, un sitio web de noticias francés, que afirmó que Ucrania había enviado 1,000 soldados a Kursk, en lugar de los varios centenares de los que se había informado anteriormente. También dio más detalles sobre lo que hizo Ucrania una vez que cruzó la frontera rusa. Respaldada por más de 2,000 soldados que permanecieron en el lado ucraniano, defendiendo su posición y quizás preparándose para seguir a los 1,000 iniciales en Kursk, Ucrania cruzó la frontera con 10 tanques y 20 vehículos blindados. Esto pone inmediatamente en entredicho las afirmaciones de Rusia de haber destruido 50 vehículos blindados, y demuestra lo difícil que es determinar todos los detalles de lo ocurrido hasta ahora. Una vez que Ucrania cruzó la frontera, Rusia declaró el estado de emergencia en Kursk, mientras los soldados avanzaban sobre varias localidades, incluida una pequeña ciudad llamada Sudza. Estas localidades fueron bombardeadas con misiles y drones ucranianos, causando al parecer al menos 5 muertos y más de 30 heridos. Además, la incursión del 6 de agosto había provocado combates en Oleshnya y Goncharivka, ambas en el Oblast de Kursk, con soldados rusos en las y capturados por las fuerzas ucranianas. Al día siguiente, Ucrania siguió avanzando, según Le Monde, y capturó una veintena de aldeas rusas mal defendidas, entre ellas Gornal, Daryuno y la ya mencionada Sverdlyakov. Esas capturas también llevaron a Ucrania a tomar el control de la estación de gas de Sudza, un punto de transferencia de gas supervisado por el gigante energético ruso Gazprom que,
Representa uno de los pocos puntos de entrada del gas ruso en el sistema de transmisión de gas ucraniano. Esta estación es importante porque es clave para que Rusia pueda transportar gas a Europa, lo que significa que la toma de la estación hará una pequeña mella en el rentable mercado energético ruso. NPR también publicó un informe el 8 de agosto detallando la incursión. Respaldaba las afirmaciones de Le Monde de que 1,000 ucranianos habían entrado en Kursk, señalando que la cifra procedía del general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso. También señaló que era la primera ofensiva de este tipo llevada a cabo por Ucrania, aunque anteriormente había respaldado a pequeños grupos de exiliados rusos en sus incursiones transfronterizas limitadas. La incursión en Kursk fue la primera vez que soldados ucranianos entraban en Rusia desde el comienzo de la guerra. Putin se quedó con un huevo en la cara. Después de pasar gran parte de la guerra tratando de presentar a Rusia como una potencia indomable, ante la que Ucrania se desmoronaría con el tiempo, ahora se encuentra con que tiene que explicar por qué ha permitido que Ucrania tome territorio ruso, para echarle sal en las heridas. La incursión dista mucho de haber terminado. En el momento de escribir estas líneas, Al Jazeera ofrece un seguimiento en directo de la guerra de Ucrania, en el que se afirma que los soldados ucranianos siguen luchando contra los rusos en Kursk. Ese seguimiento también contiene una cita de Mikhailo Podolyak, un asesor presidencial ucraniano que culpa a Rusia de la incursión. La causa fundamental de cualquier escalada: bombardeo, acciones militares, evacuaciones forzosas y destrucción de formas de vida normales, incluso dentro de los territorios de la Federación Rusa, como Kursk y las regiones de Belgorod. Es únicamente la agresión inequívoca de Rusia, escribió en un post en las redes sociales. Al Jazeera también ofrece una cifra diferente de los tanques que han cruzado la frontera, 2 docenas en lugar de 10, por lo que los detalles siguen siendo borrosos. Lo que podemos decir con seguridad es que Ucrania está en Kursk y que ha llevado hasta 1,000 soldados a través de la frontera con Rusia. Esos soldados van acompañados de tanques y vehículos blindados, además de tener aparentemente acceso a misiles y aviones no tripulados. Han utilizado bien estas armas. ¿Por qué Ucrania eligió Kursk? Al parecer, hasta 20 pequeñas aldeas rusas están bajo el control de Ucrania, por muy temporal que sea ese control, junto con una gasolinera rusa clave. Todo esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Por qué Ucrania eligió Kursk? Es una pregunta que se ha estado haciendo la Casa Blanca. En la noche del 7 de agosto, el think tank estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, publicó una actualización sobre la incursión. Confirmaba que los servicios de inteligencia estadounidenses indican que Ucrania ha penetrado en al menos 2 de las líneas defensivas rusas en su incursión en Kursk, además de tomar un bastión. También citó imágenes por satélite e imágenes de geolocalización para confirmar aparentemente los informes de que Ucrania ha tomado docenas de cautivos y que ahora controla la estación de distribución de Sudsugas. Estos primeros informes han llevado a la Casa Blanca a ponerse en contacto con los dirigentes ucranianos para interrogarles sobre los objetivos de la incursión. El 7 de agosto, Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, declaró: "Vamos a ponernos en contacto con los militares ucranianos para conocer mejor sus objetivos". También señaló que la Casa Blanca apoya lo que ella llama acciones de sentido común para detener los ataques de Rusia. Quizá el uso del término sentido común sea un sutil indicador de lo que piensa Estados Unidos sobre la incursión. Después de todo, parece haber poco valor militar inmediato en tomar el territorio dentro de la región de Kursk, aparte de tomar la estación de distribución de gas mencionada anteriormente. E incluso entonces, el valor es menor. Esa estación envía gas a Ucrania y probablemente ha tenido un uso mínimo desde que comenzó la guerra. Si profundizamos en la propia Kursk, veremos que su valor estratégico es mínimo. Aunque el oblast abarca 30 kilómetros cuadrados, solo tiene 0,61 millones de habitantes, lo que significa que está lejos de uno de los principales centros de población de Rusia. Se podría argumentar que su superficie montañosa y sus múltiples barrancos podrían proporcionar alguna ventaja táctica a Ucrania, suponiendo que desee utilizar Kursk como punto de lanzamiento de nuevas incursiones en Rusia, pero eso parece poco probable.
Una fuerza de 1000 soldados no es lo que envía un país cuando pretende apoderarse de todo un oblast. Kursk es un centro agrícola, con granjas que cubren alrededor del 77% de su territorio y cultivan principalmente remolacha azucarera y trigo, además de algunos forrajes. ¿Cuál es el objetivo de Ucrania cuando se adentra en Kursk? Pero, de nuevo, no es ni de lejos suficiente valor para justificar una incursión con la que Ucrania pretende mantener permanentemente el territorio que ha capturado. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta: ¿cuál es el objetivo de Ucrania a medida que se adentra en Kursk? Las respuestas no tienen que ver necesariamente con Kursk en sí, ya que el oblast es simplemente el más conveniente para que Ucrania alcance sus objetivos. Más bien, como explica la BBC, el objetivo puede ser una porción de territorio completamente diferente. Donetsk, que forma parte de la región más amplia de Donbass, ha sido un objetivo clave para Rusia desde que comenzaron las operaciones militares especiales de Putin. Y simbólicamente la región de Donetsk está en cierto modo ligada a Rusia. Gran parte de su población es de etnia rusa y habla ruso como lengua materna. Por supuesto, esos rusos étnicos no constituyen la mayoría de la población de Donetsk, a diferencia de lo que vimos en Crimea en 2014 y más allá, pero sin duda hay una influencia rusa en la región. Después de todo, como señala DW, fue en Donetsk y las regiones circundantes donde la oposición a la revolución naranja de Ucrania de 2004 y las protestas de Maidan de 2013 y 14 fueron más fuertes. El propio Donbass no ha sido ajeno a la guerra incluso antes de que Putin invadiera Ucrania. En 2014, los separatistas prorrusos proclamaron tanto Donetsk como Luhansk como repúblicas populares independientes de Ucrania, probablemente para integrarlas en Rusia. La cuestión es que Donetsk tiene una importancia simbólica para Rusia. Con esa importancia simbólica viene un empuje continuo para tomar la región desde el comienzo de la guerra. Por eso Rusia ha destinado tantos soldados a Donetsk. Decenas de miles de tropas rusas se han desplazado a la región, y Rusia también se ha centrado en desarrollar una línea de frente casi impenetrable, a través de la cual presiona contra la cada vez más debilitada resistencia ucraniana. La toma de Donetsk preparó el terreno para los éxitos posteriores de Rusia en la conquista de las ciudades fortaleza de Avdiivka y Bakhmut. En resumen, Rusia está dedicando una tonelada de sus recursos a Donbass y Donetsk en particular, lo que hace que lo que está sucediendo en Donetsk sea aún más interesante desde que Ucrania entró en Kursk. En declaraciones a la BBC, un analista militar llamado Mikhail Sorokov señala que Rusia se ha visto obligada a redistribuir algunos de los soldados que tenía estacionados en Donetsk tras la invasión de Kursk. Si nos fijamos en los informes oficiales, afirma: hubo un número significativamente menor de bombas planeadoras rusas lanzadas en la zona de Donetsk. Eso significa que los aviones que las transportan están ahora en otro lugar de Rusia. Otro lugar es probablemente Kursk. La incursión ucraniana en Kursk ha sido un éxito en términos de alejar a las fuerzas rusas de una región en la que antes estaban concentradas. Puede que ese haya sido el objetivo desde el principio. A lo largo de toda la guerra de Ucrania, Rusia ha conseguido concentrar el grueso de los combates en zonas que quería tomar. Como es lógico como fuerza invasora, Rusia obliga esencialmente a Ucrania a reaccionar enviando tropas a las zonas en las que se concentra. Este flujo y reflujo natural de la guerra ha provocado que Rusia deje escasas defensas en algunas zonas de la línea del frente que comparte con Ucrania. Las fronteras nororientales que Ucrania cruzó para entrar en Kursk eran algunas de las menos defendidas de todas. Así pues, lo que probablemente estemos viendo con la incursión en Kursk es como Ucrania obliga a Rusia a desviar tropas de regiones que Rusia considera prioritarias. Al crear esas distracciones, Ucrania debilita las líneas del frente ruso en Donetsk, abriendo quizá la puerta a contraataques contra las ofensivas rusas. En todo caso, las distracciones ofrecen un respiro a los soldados ucranianos cerca de Donetsk, que están siendo bombardeados por las bombas de deslizamiento rusas, dándoles tiempo para reagruparse y reorganizar sus defensas. En esencia, Ucrania está manteniendo a Rusia honesta. Está obligando a Putin a darse cuenta de que no puede ser complaciente a la hora de enfrentarse a Ucrania. Cualquier debilidad que muestre,
como no reforzar las líneas del frente cerca de Kursk, puede ser explotada por Ucrania y utilizada en su contra. Esto nos lleva a una razón secundaria por la que Ucrania puede haberse desplazado a Kursk. Ucrania está demostrando que, junto con muchos de sus partidarios, no teme cruzar una línea roja. Ya nos hemos referido a ello al hablar de cómo varias naciones occidentales están permitiendo a Ucrania utilizar sus armas para atacar a Rusia en su territorio. Quizá la incursión en Kursk sea una extensión de eso. Ucrania no solo disparará misiles detrás de las líneas del frente, sino que tomará activamente territorio ruso para demostrar a Putin que es tan capaz de invadir y luchar dentro de Rusia como Rusia de invadir Ucrania. Curiosamente, Ucrania podría incluso contar con un mínimo de apoyo de Estados Unidos en esta incursión, aunque EU sigue buscando respuestas de Ucrania. Como hemos mencionado antes, la Casa Blanca también señaló que las restricciones que EU tiene en vigor para el uso de sus armas en territorio ruso no han cambiado. De forma reveladora, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, llegó a decir que la incursión en Kursk no fue una violación de nuestra política. Así que Estados Unidos busca respuestas de sentido común, pero es muy poco probable que las acciones de Ucrania provoquen tensiones entre este país y su aliado occidental más poderoso. Así que hasta ahora tenemos dos posibles razones para la incursión en Kursk. Ucrania la ha utilizado para estirar las fuerzas rusas a lo largo de las líneas del frente, aliviando potencialmente la presión en Donetsk. Y también puede estar utilizando la incursión para mostrar hasta qué punto ella y sus aliados occidentales están ahora dispuestos a sobrepasar las líneas rojas que antes impedían a Ucrania hacer otra cosa que defenderse de la operación militar especial de Putin. Pero hay otra razón por la que Ucrania puede haber optado ahora por tomar territorio en Kursk. La negociación. En mayo de 2024, empezaron a surgir informes sobre que Putin estaba dispuesto a poner fin a la guerra de Ucrania mediante un alto el fuego negociado que reconociera las líneas del frente en ese momento. A partir de ese alto el fuego, Rusia entraría en negociaciones más profundas en las que probablemente intentaría reclamar el territorio ucraniano que controlaba en ese momento. De este modo, se habría hecho con gran parte del Donbass, incluidas Luhansk y Donetsk, así como regiones del sur como Mariupol. En otras palabras, Rusia tenía una poderosa posición negociadora. Por muy vacilante que hubiera sido su invasión de Ucrania, aún así había tomado territorio con éxito y ahora estaba dispuesta a poner fin a la guerra, reclamando ese territorio de forma permanente. Reuters señaló que varias fuentes internas del Kremlin creen que Putin estaba dispuesto a impulsar estas negociaciones. Una de las 5 con las que habló afirmó que Putin puede luchar todo el tiempo que haga falta, pero que también está dispuesto a un alto el fuego para congelar la guerra. El propio Putin prácticamente lo había dicho durante una rueda de prensa que ofreció en mayo en Bielorrusia, en la que dijo que se reanuden al hablar de la posibilidad de que se abrieran las negociaciones. Sin embargo, esa reanudación solo podría producirse si las negociaciones se basaban en las realidades sobre el terreno. Ucrania tendría que ceder territorio para que Rusia se detuviera. Y lo peor de todo es que Ucrania no tenía ninguna base que pudiera aportar a la mesa de negociaciones. Con la toma de una veintena de pueblos y un sistema clave de distribución de gas en Kursk, Ucrania dispone ahora de influencia. Es posible que Ucrania haya tomado este territorio con la intención de conservarlo a largo plazo. Si ese es el caso, veremos más tropas entrando en Kursk en los próximos días. Recordemos que Ucrania envió 2,000 soldados más para apoyar a los 1,000 que entraron y tomaron más territorio. Si Rusia y Ucrania entablan negociaciones mientras Ucrania sigue controlando este territorio, por fin tendrá alguna base que aportar a las conversaciones sobre el alto el fuego. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, podría decirle a Putin que estaría dispuesto a intercambiar el territorio de Kursk por parte del territorio ucraniano tomado por Rusia. Queda por ver si ese planteamiento funcionaría o si Rusia estaría dispuesta a entablar negociaciones cuando Ucrania controle parte de su territorio. ¿Qué ocurrirá después? Lo que nos lleva a la última gran pregunta que nos haremos en este video. ¿Qué pasará después? Para empezar, la respuesta de Rusia. Inmediatamente después de la invasión de Kursk, el gobernador regional de la región, Alexei Smirnov,
declaró el estado de emergencia. Afirmó que la medida era necesaria para eliminar las consecuencias de la entrada de fuerzas enemigas en la región. Se emitieron alertas aéreas sobre Kursk, y Rusia envió aviones de combate que, según la BBC, fueron filmados volando a baja altura sobre la región a la casa de soldados ucranianos. Estas imágenes dan credibilidad a las afirmaciones de Mikhailo Yarkov de que Rusia estaba desviando aviones de combate de la región de Donetsk para ocuparse de la crisis de Kursk. Mientras tanto, los políticos ucranianos se han mostrado tan curiosos como todo el mundo sobre los motivos de la incursión. Hablando en Facebook, Alexei Honcharenko, miembro del Parlamento ucraniano, reivindicó la toma de territorio antes de añadir que no sabía cuál era el plan. Sin embargo, afirmó que demostraría a europeos y estadounidenses que Rusia puede y necesita ser atacada. Una vez más, el mensaje aquí es apoyar a Ucrania para que cruce aún más líneas rojas. Al fin y al cabo, es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un territorio ruso es ocupado por una fuerza contraria. Y como señala Honcharenko, Putin no recurrió a las armas nucleares, etc. Esto significa que Ucrania está mostrando al mundo que este no debe temer una escalada o la reacción de otra humillación para Putin, a pesar de todas las amenazas que ha hecho durante la guerra, que han incluido amenazas de desplegar armas nucleares tácticas. Ahora se ha cruzado línea roja tras línea roja. Ahora tiene tropas ucranianas en su territorio y no ha cumplido ninguna de sus amenazas. ¿Es porque es lo suficientemente inteligente como para saber que el uso de armas nucleares conduciría a la Tercera Guerra Mundial? ¿O no cumple sus amenazas porque sabe que Rusia no podría hacer frente a una guerra con la OTAN y Estados Unidos después de haberse agotado tanto en Ucrania? De vuelta en Rusia, Andrei Belyusov, que se convirtió en ministro de Defensa de Rusia en mayo de 2024, después de haber servido previamente como viceprimer ministro del país durante 4 años, se enfrenta a su primera gran prueba. Parte de superar esa prueba parece ser participar en los esfuerzos del Kremlin por convertir la incursión en propaganda prorrusa. Putin está encabezando esta campaña, afirmando en el segundo día de la incursión que las acciones de Ucrania no solo eran una gran provocación, sino que sus soldados estaban disparando indiscriminadamente contra civiles, sus hogares y los edificios públicos de Kursk. Esas afirmaciones aún no están confirmadas. Desde el punto de vista militar, Rusia ha enviado fuerzas a Kursk para hacer retroceder el avance ucraniano, aunque no está claro hasta qué punto han tenido éxito. Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, afirma que Rusia sigue destruyendo al adversario en zonas directamente adyacentes a la frontera ruso-ucraniana. Se trata de una afirmación lo suficientemente vaga como para sugerir que Ucrania sigue en Kursk y que Rusia aún no ha sido capaz de repeler a los 1,000 soldados que se encuentran en el territorio. Peor aún para el Kremlin es que estas afirmaciones públicas de hacer retroceder a Ucrania están siendo discutidas en Telegram, que es el canal de medios sociales más popular de Rusia. Varios canales favorables a la guerra en la red afirman que la situación es mucho peor para Rusia de lo que afirman los políticos. Uno de esos canales, Ryber, afirma que la situación sigue deteriorándose y señala que las formaciones ucranianas están avanzando hacia las ciudades. Una vez más, esas afirmaciones tampoco están confirmadas. Todo se suma a una confusa situación en la que sabemos que los soldados ucranianos están en Kursk, pero seguimos sin saber exactamente hasta qué punto tienen éxito o no tras la toma inicial de pueblos y de la estación de distribución de gas. Si a esto le añadimos las reclamaciones de soldados rusos capturados, la confusión es aún mayor. Un informe del 9 de agosto del Kyiv Independent afirma que las imágenes de drones publicadas por Ucrania muestran 32 soldados rusos capturados, y añade que los mensajes de Telegram que muestran las imágenes afirman que otros 8 estaban fuera de cuadro. Se hicieron más afirmaciones, pero ofrecieron otro ejemplo de afirmaciones que no pueden verificarse de forma independiente. Lo que está claro es que la incursión en Kursk muestra un cambio en la táctica ucraniana. Durante más de 2 años, se ha atrincherado en su territorio, fortificándose para poder defenderse de los lentos avances rusos. Ese enfoque ha resultado letal para Rusia. Ha perdido 588.540 soldados desde el comienzo de la guerra.
según el Ministerio de Defensa ucraniano. Pero a Zelensky no le basta con reducir el número de soldados que Putin está enviando a Ucrania, que parece no tener fin. La incursión en Kursk demuestra que Ucrania está dispuesta a pasar al ataque, lo que enviará ondas de choque a toda Rusia cuando Putin se dé cuenta de que su país ya no está seguro detrás de las líneas del frente de la guerra de Ucrania. Ese cambio de enfoque podría acarrear consecuencias para Ucrania a largo plazo. Ese podría ser especialmente el caso en África, donde la BBC afirma que Ucrania ha estado tratando de ganar aliados durante la guerra con Rusia. En los últimos 3 días, Mali y Níger han cortado sus lazos diplomáticos con Ucrania, aparentemente por los comentarios de un oficial militar ucraniano que sugirió que Ucrania podría haber jugado un papel en el asesinato de varias docenas de soldados malienses en julio de 2024. Esos soldados trabajaban junto a mercenarios del infame grupo Wagner y murieron en enfrentamientos con militantes vinculados a Al-Qaeda. Andrei Yusov afirmó inmediatamente después que los rebeldes separatistas contra los que luchaban los soldados malienses recibieron la información necesaria para llevar a cabo sus ataques. Un comentario sin fundamento, pero que ha provocado que Mali, Níger y Senegal corten lazos con Ucrania, todo ello casualmente justo cuando las tropas ucranianas entraban en Kursk. Es posible que el Kremlin presionara a los 3 para que lo hicieran, y Ucrania calificó la decisión de Malí de miope y precipitada, al tiempo que afirmaba que cumple todos los aspectos del derecho internacional. Tal vez Ucrania no estuviera implicada en absoluto en el asesinato de las tropas malienses. En lugar de ello, es posible que estemos asistiendo de nuevo a una política rusa basada en influencias, que tacha a Ucrania de agresora y utiliza la incursión de Kursk para demostrar su postura. Ucrania pierde 3 posibles aliados africanos o, al menos, 3 países con los que podría estrechar lazos diplomáticos, y Rusia consigue una pequeña victoria propagandística. Todo esto son conjeturas, pero demuestran que el diferente enfoque de Ucrania respecto a Rusia podría tener ramificaciones a mayor escala. Lo que no es conjetura es que las últimas acciones de Ucrania no formen parte del plan ruso. Nada de esto lo es. Se suponía que la operación militar especial en Ucrania iba a ser corta, brusca y devastadora. Ahora Rusia está empantanada en una guerra prolongada que no solo le ha costado cientos de miles de soldados y enormes cantidades de equipo militar, sino que ahora la está viendo perder territorio frente a un país que está tratando de conquistar. La decisión de permitir a Ucrania lanzar un ataque directo contra territorio ruso ha cambiado por completo el curso de la guerra. El ataque a Kursk no solo es un poderoso mensaje para Moscú, sino que también podría ser el punto de partida de importantes cambios en la estrategia y el desenlace de este conflicto. A medida que se suceden los acontecimientos, todas las miradas están puestas en cómo Rusia y Ucrania afrontarán esta nueva situación. ¿Será este el punto de inflexión decisivo en la guerra de Ucrania? Habrá que esperar para comprobarlo. Si te ha resultado útil este contenido y quieres estar al día de los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. No te pierdas ningún video futuro. Gracias por verlo y hasta el próximo.